Oremos. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Domingo 28 de enero, cuarto domingo del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 15 al 20. Moisés habló al pueblo diciendo: El Señor tu Dios te dará un profeta salido de tu mismo pueblo, un profeta como yo. A él sí lo escucharán. En el Horeb, el día de la asamblea, dijiste al Señor tu Dios que no querías volver a escuchar su voz, ni querías ver más este terrible fuego para no morir. Entonces el Señor me dijo: tienen razón, yo les daré un profeta salido de su mismo pueblo, un profeta como tú. Pondré mis palabras en sus labios, para que les comunique todo lo que yo le ordene. A quien no escuche lo que él les diga en nombre mío, yo le pediré cuentas. Y el profeta que se empeñe en decir en nombre mío lo que yo no le haya ordenado, o hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 94. Escucharemos, oh Dios, la voz de tu Hijo. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Vengan, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículos del 32 al 35. Hermanos, quiero que vivan sin preocupaciones. El que no tiene esposa se preocupa de las cosas del Señor, de cómo dar satisfacción al Señor. En cambio, el casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo dar satisfacción a su esposa, y anda dividido. Lo mismo la mujer sin marido y la joven soltera se preocupan de las cosas del Señor para consagrarse a Él en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo dar satisfacción a su marido. Esto lo digo para su bien, no para quitarles su libertad, sino para proponerles lo mejor: servir al Señor sin distracciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. Estando una vez en Cafarnaúm, entró Jesús un sábado en la sinagoga y empezó a enseñar. Y se asombraban de su enseñanza, pues lo hacía como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se presentó entonces en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu maligno y se puso a gritar: «Déjanos en paz, Jesús de Nazaret. Viniste a destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios». Jesús le ordenó: «Cállate y sal de él». El espíritu maligno lo sacudió de un terrible grito y salió de él. Todos quedaron tan sorprendidos que se preguntaban: ¿qué es esto? Una nueva manera de enseñar con autoridad. Hasta los espíritus malignos les da órdenes y le obedecen. Y enseguida se difundió su fama por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos y hermanos en el Señor, un feliz domingo para todos ustedes. Ya el cuarto domingo del tiempo ordinario. Nos vamos acercando ya a esta primera parte final de este tiempo ordinario, y ya dentro de poquito iniciaremos la Cuaresma. La palabra de Dios hoy es muy especial. En la primera lectura, Moisés nos habla, nos dice que vendrá un profeta salido del mismo pueblo, un profeta a quien van a escuchar, un profeta que traerá la palabra del Señor, la palabra de Dios. Moisés, sin saber, estaba ya anunciando la llegada del Mesías, de Jesús, de ese Jesús que más que un profeta es el Salvador del mundo, que más que un profeta vendrá a redimirnos, vendrá a salvarnos. Cuando ya llega Jesús
en la plenitud de los tiempos, entonces entendemos qué era lo que nos quería decir aquí Moisés. Pero también decía algo muy importante, y es que vendrán unos profetas a enseñar cosas que Dios no ha ordenado, y a esos profetas el Señor les dará muerte. Yo quiero que pensemos, queridos hermanos, nosotros estamos en un tiempo maravilloso, en un tiempo especial, porque nosotros hemos alcanzado vivir esa gracia de la presencia de Jesús con nosotros, esa plenitud del amor de Dios que está puesta en Jesús. Nosotros no tenemos ya por qué dudar de Dios ni de la esperanza de la salvación, porque Él ya nos ha demostrado su amor infinito en la persona de Jesucristo. Lastimosamente, muchas personas siguen buscando ese Salvador, siguen buscando un Dios con D minúscula o dioses que en vez de acercarlos al Creador, los está haciendo es perder. ¿Cuántos de nosotros, reconociendo a Dios, a Jesús como el Salvador, seguimos detrás de falsos dioses, buscando quien nos adivine el futuro, buscando que los demás nos ayuden en cuestiones de dinero, en cuestiones de fama, en cuestiones de suerte? Yo les digo algo, queridos hermanos, si la suerte existiera, si los adivinos existieran de verdad, todo se sabría. Entonces no hubiera ningún muerto, porque tal vez nos dirían dónde va a pasar tal terremoto y todas las personas se evacuarían, o nos dirían qué va a suceder mañana y entonces ninguno le pasaría nada. Eso es una gran mentira. Ojo, queridos hermanos, nosotros hemos caído en las garras de falsos profetas, y a esos falsos profetas les va mal, a esos falsos profetas mueren, seguirán quedando en la historia y se quedarán como charlatanes, como personas que no hicieron más que jugar con la vida, con la fe, con el espíritu, con la espiritualidad de tantas personas. Hoy, queridos hermanos, tenemos que darnos cuenta que ese profeta, que ese Salvador que vino al mundo, al que nosotros debemos obedecer, ya está con nosotros, y es Jesús de Nazaret. Jesús, el que murió en la cruz, el que resucitó, Jesús, el que subió al cielo, pero que nos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el final del mundo, hasta el final del tiempo. Por eso en el Evangelio encontramos a un Jesús con autoridad. Y dice que la autoridad de Jesús es distinta a la autoridad de los escribas, de los fariseos de aquel momento. La autoridad de ellos era porque venían de una tradición judía, era porque venían de una casa patriarcal, era porque venían ya con una tradición, era porque se vestían, era porque se preparaban muy seguramente y estudiaban la palabra. Pero la autoridad de Jesús fue tan distinta, una autoridad que no solamente hablaba con su testimonio, sino que tenía poder sobre la vida, porque incluso resucitaba muertos, poder sobre el pecado, porque Él incluso perdonaba pecados, poder sobre la salud, porque Él sanaba a los enfermos. Jesús hablaba con autoridad, y Jesús lo sigue haciendo hoy en nuestras vidas. Por eso, queridos hermanos, la invitación hoy es adherirnos al Señor, a no soltarnos de la mano de Jesús. Eso es lo que hemos querido durante todo este tiempo, que nosotros nos reconozcamos cristianos, y ser una persona cristiana es una persona seguidora de Cristo, una persona que camine detrás del Señor, aprendiendo de Él lo que Él nos enseña con su vida, con su palabra. Y quiero terminar, queridos hermanos, con la segunda lectura de hoy, una lectura donde dice que las personas que viven solas, las personas solteras, son personas que viven libres, que no se preocupan sino por las cosas de Dios. Las personas casadas, las personas que ya tienen una pareja, un esposo, una esposa, ya la vida le cambia. Yo quiero orientar este mensaje de esta lectura en lo siguiente: cuando yo estoy soltero o cuando yo estoy soltera, pues mi preocupación pues deben ser las cosas de mi hogar, debe ser mi familia, mi estudio, mi mamá, mi papá. Hoy vemos a muchas
niñas y niños que se maduran biches. Hoy vemos niños de 12, 13 años diciéndole a los papás que quieren tener su novio, o tenerlo no, que se los quieren presentar. Y así los papás digan que no, ellos imponen ese novio, ellos imponen esa novia. Pues yo les digo, mis queridos niños, no se maduren biches, no crean que cuando ustedes tengan 12, 13, 14 años, no crean que son capaces de amar. Esos son cositas de niños, juegos de niños. Y muchas veces se quedan en esos juegos y terminan enredados, terminan mal, terminan preocupados por cosas que no valen la pena. Yo, con todo el respeto de las mujeres o de los hombres que ya tienen hijos desde muy temprana edad, sin ofender, y ese no es el propósito de mi oración y mi reflexión, pero muchas personas truncan sus vidas, muchas personas dejan de ser lo que Dios les había propuesto ser, porque simplemente desde temprano se complican la vida. Un hijo no es una enfermedad, un hijo es una bendición, pero un hijo debe llegar en el momento más indicado. Ahora, si quedas en embarazo en temprana edad, la solución no está en abortar, porque allí se cometería un doble pecado, porque aparte de haber cometido el error de haber caído en temprana edad, comienzas también a ser un homicida. Pero sí, lastimosamente, muchos que creen que porque son bonitos, bonitas, que porque ya han crecido un poquitico, creen que están tan maduros. No se los crean, no crean, queridos amigos. Hay que esperar madurar, hay que esperar a la edad adulta. Todo tiempo, toda la vida tiene un tiempo, y cada tiempo tiene su lugar, tiene su espacio, tiene su momento. Cuando ya seas grande y puedas y seas capaz, con una vocación, sea la del sacerdocio, sea la de la vida celibataria, sea la de la vida matrimonial, hazlo. Pero por lo pronto vive tranquilo, vive tranquila, no te madures tan rápido, porque tú tienes que aprender a amar. Y como lo decía en días pasados, uno no aprende de buenas a primeras a amar. Eso es un proceso. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Nos vemos en la Santa Misa.